México y Canadá están a la expectativa. De acuerdo con lo anunciado por Donald Trump, Estados Unidos impondrá a partir de este sábado, 1 de febrero, aranceles de 25% a los productos de ambos países. Una medida que sorprendió a la mayoría, dado que se trata de sus mayores socios comerciales y de sus vecinos más inmediatos. Lo que no está claro todavía es si el petróleo será también objeto de los nuevos gravámenes. Trump también ha anticipado que China tendrá aranceles del 10%. A esto se suma lo que vimos la semana pasada, cómo obligó a Colombia a aceptar sus condiciones en cuanto al retorno de migrantes, esto bajo amenaza de altísimos aranceles, y este jueves, por si fuera poco, ha arremetido contra los BRICS, el grupo de países de economías emergentes, con imponerles hasta 100% de impuestos si toman decisiones que perjudiquen al dólar estadounidense. Soy Johan Ramírez y esto es La Actualidad en Análisis. Hoy trataremos de entender en qué laberinto se está metiendo la nueva administración de la Casa Blanca, que parece dispuesta a declararle la guerra comercial incluso a sus aliados históricos. Para ello, hoy estaré conversando con mi colega Ezequiel Daray, quien es nuestro corresponsal bursátil, y lo saludo desde Baviera. Ezequiel, un gusto tenerte acá en el programa. Bienvenido. Ante todo, te pregunto, ¿por qué quiere Donald Trump imponer aranceles de 25% a dos de sus principales socios y, como decíamos, sus aliados históricos, como son México y Canadá? Bueno, Johan, gracias por la invitación. Yo lo que creo es que Donald Trump lo que está tratando de hacer es patear el tablero geopolítico, y la herramienta que tiene para hacerlo es una herramienta económica como son los aranceles. Aranceles que, en contrario de lo que dice Trump, no solo perjudican a los que se los impongan, por ejemplo, a las economías de México o de Canadá, sino, y creo yo, principalmente a los consumidores estadounidenses, porque el arancel es un impuesto que se le pone a los productos importados, y contrariamente a lo que piensan muchos de mis colegas y lo que escucho en muchos medios, los aranceles no producen inflación per se. Lo que produce el arancel es un desvío de comercio, es decir, los consumidores estadounidenses que encuentren un producto más caro a raíz de los aranceles tendrán que buscar un sustituto, si es que lo hay, o si no, invertir más de su presupuesto, si no lo pueden reemplazar, en ese producto, y gastarán menos en otra cosa, con lo cual de la única manera que se produzca inflación es que la oferta de dinero, en este caso de dólares, siga siendo mayor que la demanda. Pero bueno, los aranceles son perjudiciales principalmente para Estados Unidos, con lo cual yo lo veo más como una herramienta geopolítica. Un arancel del 100% en el mundo actual globalizado es algo que no se puede llegar ni a imaginar. Me parece que es una patada como para decir sentémonos y hablemos que hay algo que está mal, pero no lo veo como realizable. Así que si esto va a perjudicar a los estadounidenses, como tú dices, ¿no está entonces Donald Trump dándose un tiro en el pie al imponer estos aranceles, haciéndole daño a su propia economía? Bueno, las medidas de Donald Trump en estos primeros días han sido bastante confusas y contradictorias. En muchos casos ha sido una vuelta al sentido común. O sea, lo que está buscando Donald Trump es reducir el enorme gasto y el enorme déficit que tiene Estados Unidos, porque un déficit de prácticamente 8 puntos del producto en cualquier otro país del mundo ya habría explotado. Por mucho menos explotaron economías como Argentina, Grecia o economías menores. Obviamente que los Estados Unidos todavía tiene crédito y tiene el dólar, que es una de las grandes herramientas para defenderse. O sea, por un lado está buscando eso, está buscando arreglar todo este desbarajuste económico que dejó la administración Biden. Aquí también estoy en desacuerdo con muchos analistas que decían que la economía estadounidense iba como una moto, que la economía estadounidense estaba en un gran momento. Bueno, yo no conozco ninguna administración que, teniendo una economía que va como una moto, pierda las elecciones de la manera que los perdieron. O sea, evidentemente el consumidor estadounidense no sentía todo esto que muchas veces contaban los medios. Pero por otro lado, digo, tratando de arreglar esto, está tomando medidas que van en contra de lo que es el liberalismo, la desregulación, porque está intentando, por un lado, desregular, bajar los impuestos, y por el otro, poner aranceles que perjudican también a las empresas estadounidenses, porque, por ejemplo, del otro lado de la frontera hay empresas como General Motors que están fabricando, que se van a ver perjudicadas, y además, y siguiendo con el caso de la industria automotriz hoy es absolutamente integrada,
Con lo cual, un auto que se fabrica en los Estados Unidos tiene componentes de todas partes del mundo. Bueno, si de todas partes del mundo vamos a encarecer la importación o le van a poner aranceles, aún los productos fabricados en Estados Unidos van a ser más caros. Y la imposición de estos aranceles a Canadá y a México, precisamente, Ezequiel, no va en contra del Tratado de Libre Comercio que está actualmente en vigor entre estos tres países, el TEMEC, que conocemos. Ciertamente, porque bueno, el TEMEC es una forma de facilitar las exportaciones, por ejemplo, de México hacia los Estados Unidos, y esta política de aranceles obviamente que la entorpece. Además, hacerlo en forma tan, digamos, con tan poco plazo, no, sigamos con el caso de General Motors, digo, no hay forma de que se puedan llegar a adaptar a tiempo, de que puedan empezar a cambiar su sistema de producción, porque los sistemas de producción y la forma en que se decide localizar una inversión o localizar una fábrica es algo que lleva muchísima planificación. Y los autos, una fábrica que se vaya a instalar, por ejemplo, en los Estados Unidos, se debe haber planeado hace unos cuantos años. No es que por este tratado o por este arancel, inmediatamente, por ejemplo, General Motors va a mudar toda su producción a los Estados Unidos. Y además, digamos, las razones que establece Donald Trump son, digamos, a problemas políticos o geopolíticos, como puede ser la inmigración, como puede ser la venta de fentanilo, que son problemas atendibles y problemas legítimos que la administración de los Estados Unidos quiere solucionar, y eso está bien, pero digo, no se puede buscar una solución a un problema geopolítico con una medida económica, además con una medida económica absolutamente retrógrada que, como decíamos, desvía comercio. La mayor eficiencia para el consumidor es poder tener una economía abierta que recibe bienes y servicios de todo el mundo, y si los mejores son los estadounidenses, comprarán los estadounidenses. Tú dices una medida retrógrada, pero también hay que reconocer, Ezequiel, que la utilizó contra el presidente de Colombia, contra el presidente Gustavo Petro, amenazando con aranceles si no aceptaban las condiciones de deportación de los colombianos indocumentados, y le funcionó. Con lo cual, esto pareciera resolver un problema político de puertas adentro, utilizando estos aranceles como amenaza. En principio, Ezequiel, la entrada en vigor de estos aranceles es un hecho. Pero vayamos ahora al punto más álgido de la medida, que todavía no está claro, y es el petróleo, porque no se sabe todavía si el presidente también va a imponer aranceles al petróleo canadiense y mexicano, que según cifras del Congreso representa 71% de las importaciones de crudo en el país. ¿Qué anticipas sobre lo que hará el presidente con el petróleo mexicano y canadiense? Mira, muy probablemente, y el hecho de que no lo haya confirmado, el petróleo va a quedar afuera. Yo creo que hay Trump tiene un convencimiento, y en esto creo que tiene razón. Por eso está promoviendo el tema de las energías fósiles, no por un tema climático, sino por un tema puramente económico. En lo que respecta a la industria automotriz, que es la que mayor, obviamente, donde más se utiliza este petróleo, la carrera por el auto eléctrico está absolutamente perdida con China, la perdió Europa, la perdió también los Estados Unidos, que le han puesto aranceles ingentes a los autos eléctricos, pero lo han perdido porque los chinos llevan muchos años de ventaja en cuanto al desarrollo y tienen todos los minerales a disposición, todos los materiales que se necesitan para producir los autos eléctricos con una gran ventaja competitiva. Con lo cual, Trump está apostando todavía al motor de combustión, a las energías fósiles, porque es la ventaja que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos, exporta el 20% o produce el 20% de todo el petróleo del mundo. Se habla de la OPEP, pero la OPEP no tiene el peso que tiene los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene la capacidad, y de hecho el petróleo ha bajado en el mundo porque durante la administración Biden la producción de petróleo por parte de los Estados Unidos ha crecido enormemente. Esto lo han visto como una forma de reducir los costos de la energía y tratar de contener la subida contener la inflación. Si bien yo insisto, la inflación no es un problema ni del petróleo ni de los aranceles, la inflación es un problema de la cantidad de dinero que emite la Fed, que desde 2020 hasta aquí ha emitido un cuarto de todos los dólares que están en circulación en el mundo. Y por eso
otro de los temas o de la amenaza de Trump a los BRICS si intentan dejar de usar el dólar, porque para bajar la inflación hay dos maneras solamente. Una es aumentar la demanda de dólares y la otra es reducir la oferta de dólares. Bueno, la oferta de dólares es ingente, han impreso muchísimo dinero, pero una forma de mantener elevada la demanda de dólares justamente es que el mundo utiliza dólares para comerciar. Si el mundo dejara de utilizar dólares para comerciar, un escenario que no veo, pero que los BRICS apuestan por haber han fracasado en eso, caería la demanda de dólares y ahí la inflación en los Estados Unidos podría irse a valores que nunca hemos visto. Tú has mencionado los BRICS y es una de las cosas que queremos conversar también, pero quisiera que terminemos por lo pronto con México y Canadá. A ver, vemos Estados Unidos, vemos Canadá, son dos economías grandes, sólidas, estables. Vemos México y uno se pregunta, ante este escenario de aranceles, ¿es México el país más perjudicado por las medidas anunciadas por Donald Trump? Sin dudas, si vemos el déficit comercial de los Estados Unidos con los dos socios ha sido en el año 2023, que es el dato disponible completo, de 200 mil millones de dólares, 160 mil de esos corresponden a déficit con México, con lo cual esto le pega o de aplicarse, de confirmarse, le va a pegar de lleno, obviamente, a la industria mexicana, que vamos a ver cómo puede reacomodarse. De todas maneras, a mí me parece, yo no sé, ellos cuentan con una información obviamente privilegiada, con muchos más datos, pero digo, para mí la guerra no es con México, la guerra en el fondo es con China, y uno entendería que la economía estadounidense se quisiera proteger de economías competitivas, pero México y los Estados Unidos son economías complementarias en muchas cosas, porque en México produce muchos, digamos, productos, bienes, servicios y también materias primas que utiliza la industria estadounidense, con lo cual, de mi modo de pensar, insisto, no tengo todos los datos que debe tener Trump sobre la mesa como para hacer un análisis tan completo, pero digo, sería mucho más inteligente para Estados Unidos usar a México como socio para enfrentarse a China, que es realmente el objetivo final en esta pelea geopolítica. Tengamos en cuenta que China ha invertido muchísimo dinero en México para producir bienes y servicios que le exporta, bienes sobre todo que le exporta a los Estados Unidos. Entonces, para mí sería mucho más productivo para Estados Unidos sentarse a hablar con México, tratar de saldar estas diferencias, porque son economías que se necesitan para enfrentarse al gran gigante asiático. Que se necesitan, dices tú, Ezequiel, pero recordemos que el mismo día en que Donald Trump asumió la Casa Blanca, dijo desde la Sala Oval que Estados Unidos no necesitaba a América Latina, que América Latina necesitaba a Estados Unidos. Sin embargo, esto, como tú bien dices, puede ser contraproducente porque puede abrir la puerta para que estos países de la región vayan a buscar aliados comerciales entonces, eso, en China, en Rusia, en otras latitudes y no como siempre históricamente ha hecho América Latina, que ha sido buscar el apoyo de Estados Unidos. Cuando hablamos de relaciones internacionales y de diplomacia, Ezequiel, siempre se habla de la reciprocidad. ¿Qué podríamos esperar como respuesta por parte de México y Canadá si se concretan estas medidas? Bueno, obviamente que se puede esperar una reciprocidad. También lo dijo Lula hace pocas horas, que lo podría hacer Brasil. Creo que no sería inteligente porque obviamente si decimos que los aranceles van a perjudicar a los consumidores estadounidenses, si México lo hace, no solo se va a perjudicar su industria por los aranceles que ponga Trump, sino que estará perjudicando a sus propios consumidores por los aranceles que se autoimponga. Con lo cual, una guerra comercial, obviamente que el que pierde acá es el consumidor. El comercio es el principal arma que tiene el consumidor para defenderse, sobre todo también para defenderse de la inflación, de un montón de problemas que hay, y como dicen por ahí, y es cierto, donde entra el comercio no entran las balas. China, por ejemplo, es un gran comercializador con el mundo. China se dedica a comerciar y por eso no se mete en guerras. Yendo al punto, creo que sería esperable una medidas recíprocas, pero sería una decisión muy mala y yo creo que puede ser a corto plazo. Para mí, todo esto y el escenario ideal para Trump es el caso Colombia, que me parece que es lo que está buscando. Es decir, te amenazo con esto,
Petro tardó 15 minutos en dar marcha atrás en su decisión y Trump terminó mostrando su poder. Creo que este es el escenario que está buscando, ir a pelearse con México y tener una pelea de largo plazo va a perjudicar a México y a los Estados Unidos. Sin duda, ese impasse con Colombia es un precedente importantísimo para la región y también para todo el mundo. Pero uno piensa, bueno, Colombia tal vez no tiene la fuerza para resistir a esos aranceles, ¿no? Y tenía que dar marcha atrás. Ezequiel, también Trump amenazaba a China con imponerle a partir del 1 de febrero 10% de aranceles. ¿Puede ponerle presión a Estados Unidos a una economía tan grande como la de China? Bueno, China es un país que depende de sus exportaciones y claramente si el mercado estadounidense, no digo que se vaya a cerrar porque incluso fíjate que los aranceles que le está imponiendo con los cuales está amenazando a los socios son más altos que con los cuales amenaza al que es el real competidor. Uno entendería que Estados Unidos se quiera proteger de la industria china porque obviamente China sí es un competidor. China es una economía que como lo sufrió Europa, empezó siendo el gran cliente y a través de medidas como la de, por ejemplo, cualquier empresa automovilística que quiera producir en China tiene que asociarse con una empresa local. Esto pasa hace más de 20 años y con esto ellos han aprendido cómo fabricar los productos o cómo desarrollar los mejores productos que tiene Occidente. Con esto China se ha transformado de ser un gran cliente a ser un competidor y esto seguramente lo ve Estados Unidos, pero bueno, también está aprendiendo a hacer Teslas, porque Tesla es uno de los principales inversores en China. Con lo cual, acá me parece que sí existe una preocupación cierta. Lo que yo no puedo entender es cómo, esto que decía, le estás pegando más duro al que es tu socio, al que es tu economía complementaria, versus lo que el arancel que le podrían imponer a la verdadera economía rival, la economía china, también como forma de tratar de sentarse a negociar con Xi y ver de qué manera no lo va a hacer, porque China se maneja así, pero digo, mantiene controlada o deja de controlar la cotización del yuan o de subsidiar a las empresas, porque obviamente esto hace que, o en el comercio internacional se conoce como dumping, también Europa se quiere proteger de esto. China tiene prácticas comerciales que no están de acuerdo con las normas de la OCDE, y bueno, es lógico que Estados Unidos quiera protegerse. Me parece raro, te insisto, que para uno sea el 10%, para otros el 25%, y esa amenaza del 100 a los BRICS, yo no me la creo más que como una amenaza, ¿no? Y a Colombia, un aliado histórico, lo amenazó con 50% de aranceles. Tú has mencionado a los BRICS. Ezequiel, ya lo hemos dicho, los amenazó con 100% de aranceles. ¿Cómo crees que puede responder el bloque de países de países de economías emergentes? A mí me cuesta imaginarlo, Johan, porque 100% de arancel es casi un impuesto expropiatorio. Pues es un impuesto que, como te digo, le están cobrando a los consumidores estadounidenses. Yo creo que la búsqueda de Trump es que los BRICS vuelvan o sigan utilizando el dólar. Este intento de desdolarizar la economía de momento no ha funcionado para nada. El yuan chino no es una moneda, o sea, es una moneda que utilizan ellos o el rublo para hacer intercambios bilaterales, pero no es una moneda que se esté utilizando en el comercio internacional, no se utiliza como reserva de valor, porque el mercado desconfía de un banco central que está dirigido por un partido comunista, por un partido, o sea, que no se rige bajo reglas de mercado, sino por una decisión absolutamente vertical. Por eso el yuan creo que nunca va a poder tener el papel que tiene el dólar en el mundo. Y lo que está intentando Trump es que justamente se utilicen cada vez o que se vuelva a utilizar el dólar, y me parece que en esto también tiene que ver este borrador que estuvo circulando de la posible paz en Ucrania, que implique levantarle las sanciones a Rusia. Vladimir Putin lo dijo siempre, no es que hayamos decidido dejar de usar el dólar, nos forzaron a través de las sanciones a dejar de usar el dólar, y obviamente es de interés de Donald Trump que Rusia utilice el dólar, que el mundo utilice el dólar, porque cuanto más se utilice el dólar, más margen tiene Estados Unidos para arreglar sus desequilibrios emitiendo moneda sin generar o generando
relativamente una baja inflación interna. Recordemos que la inflación en Estados Unidos está proyectada en alrededor de un 3% este año, y lo ha dicho la Fed, y contrario a lo que quiere Trump de que bajen las tasas, me parece que en este escenario no estoy viendo un escenario de baja de tasas, sino bien todo lo contrario, ¿no? Ezequiel, entonces todo parece indicar, y ya para terminar, todo parece indicar que Estados Unidos se está metiendo de lleno en una guerra comercial en la que le podría declarar pues la guerra prácticamente incluso a sus amigos más cercanos, a sus aliados más cercanos. Si esto sucede, si se mete no solamente con sus enemigos, digamos, con China, sino también con sus aliados, como decíamos al principio, con México, con Canadá, con Colombia, ¿puede ganar Estados Unidos esa guerra metiéndose con todo el mundo al mismo tiempo? No hay ganadores en una guerra comercial. Yo creo que es lo que conoce Trump dentro de sus limitaciones diplomáticas, porque me parece que es un tipo inteligente y que entiende el problema geopolítico. Creo que no lo está manejando de la mejor manera, porque básicamente son problemas, todos los argumentos que establece por qué hay que poner aranceles a este o al otro, la mayoría no son económicos. Normalmente un arancel, que es una aberración, el mundo no debería tener aranceles porque es un impuesto absolutamente distorsivo, principalmente para el consumidor interno, pero digo, un arancel se usa se usó normalmente para proteger una industria incipiente versus otra que está más desarrollada. Entonces, por ejemplo, si uno quiere fomentar la producción automotriz, y en los Estados Unidos, si recién estuvieran empezando a producir, bueno, lo protejo durante 20 años hasta que la industria crezca y pueda competir con otras industrias. Nunca se usa para resolver conflictos geopolíticos, nunca se ha usado. Entonces también, si Trump realmente va a perjudicar obviamente a la economía de los Estados Unidos, pero también los alcances son muy difíciles de predecir hoy porque es algo que nunca ha ocurrido en la historia, por lo menos en la historia moderna, que se esté, digamos, utilizando una herramienta de política económica para provocar alineamiento geopolítico. Normalmente esto se hace, o sea, si se resolvía a través de guerras. Bueno, Trump no quiere promover guerras, por suerte, pero también la guerra comercial puede llegar a ser muy dañina. Pues México y Canadá se preparan para recibir 25% de aranceles por parte de Estados Unidos a partir del 1 de febrero, en lo que es el capítulo más reciente de el uso de herramientas económicas por parte del presidente Donald Trump para amenazar a sus aliados. Incluso lo conversábamos hoy con Ezequiel Daray, nuestro corresponsal bursátil, que nos acompañó desde Baviera. Ezequiel, muchísimas gracias por tu análisis. A ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez desde Berlín y hasta la próxima.